Bien, entonces, cuando abrimos una notebook, es una computadora, un espacio en los servidores de Google que tiene un espacio en disco, tiene memoria RAM, un procesador, o depende de cómo queremos procesar, son los recursos que nos va a brindar. Y acá en Sample Date lo que tenemos es archivos. No se ve nada. ¿No estoy mostrando? Perdón. A ver, ahora. Sí, se estaba No, sí viendo. se ve, profe, sí se ve. Sí se ve Bien. perfecto. Yo lo veo. Ahí me fijo. ¿En serio? ¿Seguís sin ver? Ahí se lo ve, profe. Bien. Vamos a crear el archivo acá. Creamos el archivo y vamos a buscarlo por acá. Con esto podemos subir, tenemos un montón de carpetas, pero esto está en Sample Date, o como se pronuncia. Ya la perdí, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Bueno, casi todas las carpetas están vacías en realidad, porque no hay mucho por hacer ahí. Pero lo voy a buscar de otra manera. A ver, voy a actualizar esto. Creo que también se puede importar una librería de Google, creo que te deja darle la ruta del archivo. Sí, pero por ahora solo estamos practicando y no lo vamos a necesitar a eso. Porque una vez que empecemos a usar el Visual Studio Code, ya vamos a poder guardar nuestros archivos directamente en nuestra computadora. Y cuando trabajemos con base de datos, ya vamos a tener conexiones a base de datos en servidores, por ejemplo. Entonces, con que podamos entender qué es lo que está haciendo, está todo bien. No sé por qué no estoy pudiendo ver la carpeta. Yo lo corrí recién, algo Sí. parecido a lo que habíamos hecho el martes, de crear una variable de texto, abrir el archivo, que escribir, cerrarlo y leerlo. Entonces esto por código ya te está creando un archivo que yo le puse fichero.txt. Y aprieto la carpetita esa y me aparece. Me aparece debajo de una carpeta que se llama Sample Data, abajo aparece el archivo Sí, lo que no entiendo fichero.txt. es por qué no la estoy viendo esta carpeta. Debería estar Más arriba, más en... arriba. A mí me muestra solamente, acá hay que navegarlo hasta ahí, a ver, ¿dónde está esto? Ahí sí, no está, tendría que haber estoy bien. salido. Acá está, en Content. Contents. Acá está, sí. A ver, ¿dónde está Efectivamente, mi...? en Acá está. Contents. Ahí está fichero.txt, que es lo que acabamos de crear. Entonces, si yo descargo esto, yo lo voy a guardar en el escritorio y lo abro, se va a abrir con el bloc de notas, podemos ver que está escrito una línea con texto, otra línea con texto, y si voy a modificar una línea, no, perdón, le agrego información al archivo, acá le ponía una tercera línea, ejecuto esto, se guarda una tercera línea. Bajo de nuevo esto de acá, lo descargo, lo sobreescribo, digo que sí, y lo abro de nuevo, ahí está la tercera línea. Fíjense, estoy trabajando un archivo que se guarda en el disco. Bien, había una parte de, ya les digo dónde era, del método Chic y Read. ¿Dónde están? Acá, Chic. Que había que modificar la segunda línea. O que había que leer en la segunda línea. Este Chic lo que hace es leer desde la línea 1, o sea, desde la posición 0.
cuenta 15 caracteres. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y por qué no llegó a la E? Bueno, debo haber contado mal, porque Python cuenta mejor que yo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saltar a la segunda línea? Debería sumarle al sheet la cantidad de caracteres que tiene esta línea. ¿Cómo consigo esta línea? Con el método readline. ¿Por qué tengo readline acá? Ah, bien. Vamos a hacer así. Sacamos esto de acá. Ponemos len acá. Len. Y acá ponemos la cantidad de caracteres que tiene la línea 1. Con eso saltamos a la línea 2. Entonces, cuando yo muestre 15 caracteres de la línea 2, me va a mostrar otra línea con hilo hasta donde llegue. Corramos esto. Ahí está, otra línea con. Hasta ahí llegó. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es simplemente poner cantidad de caracteres que voy a desplazar. Y con read, lo que hago es leer la cantidad de caracteres que le mando como argumento. Ahora, ¿qué pasa si no le pongo argumentos al read? Lee desde donde me quedé hacia adelante, todo. Interesante, ¿no? Un matemático en Europa le ganó 6 veces al Guinea 6. Debe tener mucha plata, ¿no? Bien, cualquier duda me van interrumpiendo, yo voy a ir avanzando, mostrando qué es lo que ya vimos. Habíamos visto cómo... ¿qué era lo que hacía esto? Bueno, con A simplemente agrego. Es de agregar, de add. Entonces lo que yo escriba no sobreescribe el archivo, sino que lo agrega, lo añade. Después con el método Sheet, que era lo que estábamos viendo, nos desplazamos y leemos después con read la cantidad de caracteres que necesitemos leer. Acá el open este es lo que está mal, ese open no va, ahí va un lem. Después corríjanlo, ahí son sus diapositivas. Entonces con el método Sheet y con el método read, lo que hace acá es modificar una línea. ¿Cómo modifica? Con la apertura para escritura y lectura. Entonces, ¿Qué página era ¿dónde? que había que corregir el open, perdón? Ya te digo, página 22. Bien, acá, fichero es el nombre del archivo que va a abrir para escritura en este caso. Texto es el texto que le va a escribir a ese fichero que acaba de crear, con write, escribe y lo cierra, porque siempre se tiene que cerrar. Siempre que hay un open, tiene que haber un close. Open y close siempre tienen que estar. ¿Hay otra forma de trabajar? Sí, ya la vamos a ver. Pero open y close siempre tienen que estar. Una vez que tenemos el archivo creado, supongamos que apagamos la computadora, nos vamos de vacaciones, viajamos por el interior del país o por el exterior. Y volvemos, prendemos la computadora de nuevo y seguimos con estas últimas 3 líneas. Fichero es ahora el nombre del fichero de nuevo, pero lo abrió no para escritura, sino para lectura y escritura. Lo puedo leer o escribir. Si yo pongo fichero.write y le escribo esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que va a pasar es que va a sobreescribir 7 caracteres, o sea, del 0 al 7, con esos caracteres que le estoy mandando ahora. O sea, esto se llama línea 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, justo coincide. La línea 1 va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Y la línea 2, bueno, sigue siendo línea 2, línea 3. Vamos a hacer esto, para que veamos qué es lo que está pasando. ¿Dónde tenía mi archivo yo? Acá. Fíjense, me dice una línea con texto, otra línea con texto, tercera línea, y vamos a, esto lo que está haciendo es simplemente agregar información. Yo voy a hacer uno acá que solamente me muestre el contenido. Vamos a poner fichero igual a open, le pongo el nombre, perdón, lo voy a copiar. Por ahí le erro en un carácter y ya es otra cosa. Entonces, para no confundirme, voy a abrirlo para leer nada más. Voy a poner texto igual a fichero punto como leo con read lines. Voy a leer línea por línea. O sea, tengo dos formas. O leo con read, que lee todo, sin importar si hay líneas o no. Puedo leer con readline, que lee una sola línea, o con readlines, que lee todas las líneas. Entonces, vemos de nuevo el read. Voy a poner fichero.close y acá voy a poner print texto. Bien, veamos qué hace esto. Me imprime todo el texto que había. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer yo ahora? Quiero modificar de esta forma. Abrirlo al fichero para lectura y escritura y escribir algo, a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner de nuevo. Copio todo esto. Perdón. Copio todo esto y modifico lo que haya que modificar. Lectura y escritura. Al fichero este ahora le voy a escribir. Y le voy a escribir del 1 al 6. Fichero close y no hago nada. No, perdón, este no va con igual. Ahí. Abro el fichero, escribo esto y lo cierro. Abro, escribo y cierro. Veamos dónde lo escribe. Abro, escribo y cierro. Entonces esto, vamos a poner acá, sobre escribe. Esto lo que hace es muestra el contenido. Bien. Entonces, sobreescribo y ahora voy a mostrar qué es lo que pasó, a dónde lo escribió. Yo les dije, empieza desde la posición 0, desde el carácter 0 a sobreescribir. Como son 6 caracteres, estos 3 más estos 2, porque el espacio en blanco cuenta como un carácter, todo esto se va a cambiar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a seguir NEA con texto. Veamos si es verdad. No me acuerdo si lo corrí, lo corro de nuevo por las dudas. De última solamente sobreescribe el 1, 2, 3, 4, 5, 6 por otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que seguía. Sobreescribió los 6 primeros caracteres. Ahora, ¿cómo puedo yo sobreescribir una línea completa a voluntad? O sea, a propósito, yo eligiendo qué es, voy a cerrar esto, perdón. Yo eligiendo qué es lo que se va a sobreescribir, qué es lo que quiero sacar. Supongamos que quiero sacar un renglón completo. Lo edito, lo modifico, lo sobreescribo y no quiero que queden caracteres sueltos. Bueno, eso se hace con Shift. Modificar una línea. Abro el archivo para lectura y escritura. Al texto ahora lo separo en líneas. Tengo todas las líneas que voy a editar o que voy a escribir. El texto de la tercera línea, perdón, lo modifico. La línea de la posición, el texto de la posición 0 es la línea 1, texto de la posición 1 es la línea 2, texto de la posición 2 es la línea 3. Lo modifica. Con fichero.shift me posiciono en el carácter número 0 o en la línea número 0 y desde ahí invoco el método writeLines con el texto como argumento. ¿Qué pasaría si no uso Shift? Bueno, va a agregar el texto que yo tenía al final. Vamos a probar de las dos formas.
veamos qué pasaría si. Bueno, voy a crear de nuevo el archivo. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo creaba? Acá. Para que no esté con lo que acabo de sobreescribir. Entonces, yo lo que quiero ahora, si vamos a ver el contenido, esto muestra el contenido. Está una línea con texto y otra línea con texto. Yo voy a modificar la segunda línea haciendo esto. Voy a copiar todo de nuevo. Fichero, lo abro para lectura y escritura. Ahora lo leo al texto, pero por líneas. Cada línea va a ir en un elemento de una lista. La lista completa van a ser todas las líneas que tiene este fichero. Entonces voy a decir que el texto, como tengo dos líneas nada más, de la posición 1 va a ser igual a, esta es la segunda línea, y la estoy modificando. Ahora voy a invocar a fichero.writeLines, pero no lo voy a usar al Sheet a propósito, entonces voy a poner el texto para que lo escriba. Vamos a cerrar esto, ejecuto esto de acá, y lo que yo le dije, si es que no invoco a Sheet, esto se va al final. Entonces veamos qué es lo que pasó. Lo puso en la tercera, no es lo que yo quería. ¿Cómo puedo corregir esto? Voy a decir que esta es la tercera línea, en realidad para que sea coherente todavía. Ah, acá le agregé una línea con texto. ¿Qué es esto? Bien, voy a modificar la tercera línea. ¿Cómo hago esto? Vamos acá. De nuevo, abro el archivo para lectura y escritura. El texto tiene todas las líneas. La tercera línea es la de la posición 2. Digo, esta es la tercera. Fíjense que dice segunda acá. Voy a ponerle tercera. Esta es la tercera línea y la estoy modificando. Y con Shift, perdón, fichero.shift, me posiciono al principio del documento y ahora escribo todas las líneas. Entonces, yo ya tengo en texto las líneas todas modificadas como yo las quiero. Y con esto voy a sobreescribir línea por línea. Veamos qué pasa. Donde dice segunda debería decir tercera y no se debería haber agregado una línea nueva ahora. Esta es la tercera línea y la estoy modificando. Vamos a modificar la línea 2 porque tiene ahí un error que no me gusta. Esta es la segunda línea, pongamos. Segunda línea y nada más. Ejecutamos esto. Corremos esto. Perdón, no olvidé el salto de línea. Eso había pasado. Igual se entiende dónde estaba el error, así que vamos a hacer el salto de línea, pero ya no tiene sentido. Corro de nuevo, va a modificar la segunda línea y después le agrego la tercera. La segunda línea completa ahora es esto, y si yo lo muestro, va a haber solamente dos líneas. Y esta va a ser la segunda línea. Veamos si es que es verdad. ¿Por qué no pasó? Ah, claro, perdón. Simplemente No lo que tenía está que correr pasando. la de abajo, digo, perdón, profe, se me lengua la traba. No, sí la corrí. Corro esto, pero después corro la de arriba. Lo que está pasando es que yo tengo todas las líneas acá.
el texto lo modifico. Después me posiciono en la posición 0 y cuando voy a escribir, el texto lo que hace es sobreescribir el primero, pero la tercera línea la va agregando a la segunda línea, digo. Fíjense que la va agregando al principio. Igual fue por un error mío en realidad, porque me olvidé de poner el salto de línea, pero veamos dónde estaba esto de acá. Tengo una línea de contexto, otra línea de contexto. Este es el que los crea. Muestra el contenido. Ahí están, 2 líneas. Si yo quiero modificar la segunda línea, dice otra línea de contexto, yo le voy a poner que es la segunda línea. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner un salto de línea para evitar el error ese, porque eso es lo que me faltó. Me posiciono en la posición 0, escribo la línea 1 y después voy a escribir la línea 2. Veamos si funciona. Le haré un salto de línea además. Bueno, tengo 3 líneas ahora. Este estaba al final entonces. A ver. A ver, a ver. Sí, pasa que... A ver, error mío. Otra vez. Este salto de línea... A ver, escribe una línea hasta acá. Y este salto de línea está dentro de la primera línea. Entonces yo en la segunda línea le agrego otro salto de línea y después va el salto al tercer renglón, que es donde vuelve a escribir. Entonces lo tendría que haber agregado al final, pero no importa. Yo creo que se entendió y seguir intentándolo es como alargar la explicación nomás. Después pruébalo. Bueno, los caracteres para abrir un documento son estos. La R para leer, de read, la W para escribir el fichero de write, la A para añadir y la A con el signo más, que es para añadir contenido en un fichero existente o que no exista. Si no existe, lo crea. La que está faltando acá es la R con el más, que es para lectura y escritura. O sea, estas dos combinadas. Y lo que siempre tiene que haber y no se tiene que olvidar es del close. ¿Podemos mostrar de nuevo? Porque no alcancé a copiar. Igual está en la diapositiva, ¿no? Sí, sí, pero en el dispositivo no aparecía el R más que decías. Ah, el R con el signo más, que es el que... Acá. La primera línea, fíjate, hay una R con un signo más. Eso es lectura y escritura. Es tanto R como W. Bien. Lo que les decía, siempre el close tiene que estar. Si no está el close, puede haber un conflicto ahí, un error, una apropiación de recursos. Puede que alguien más quiera acceder y no pueda porque el archivo está abierto. Ahora, ¿hay otra forma de trabajar que no sea con close por todas partes? Sí. Con esta sentencia with, lo que aseguramos es que el archivo siempre se cierre. Esto es como un for, como un while, como un if. Todo lo que corresponda al with va con una indentación. Y significa que se va a hacer eso mientras
el archivo esté abierto. Una vez que se terminan las líneas, se cierra. ¿Cómo funciona esto? Ponemos with, open, el nombre del archivo, la forma en la que lo vamos a abrir y le damos un apodo si queremos. Nos conviene porque es más fácil de trabajar en realidad. Entonces ponemos el apodo y abajo lo tratamos con el apodo ese. El apodo acá es fichero, por ejemplo. Entonces lo tratamos como fichero ahí abajo. Vamos a leer el archivo que acabamos de crear con el método with este. Vamos acá. Ponemos with, open. Tenemos que poner el nombre del archivo acá, que lo voy a copiar de nuevo. Voy a copiar acá. Fichero le ponemos. Y acá adentro, no me estoy olvidando algo. Y acá adentro simplemente mostramos print fichero punto read. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Todo lo que tiene fichero adentro. Veamos. Una línea de contexto y otra línea de contexto. Es muy cómodo de trabajarlo así porque nunca nos vamos a olvidar de hacer un cierre. Nunca vamos a tener un error ni una excepción ahí. ¿Qué más podemos hacer con un with? Todo lo que vimos antes. Todo lo que se ha visto antes lo podemos hacer dentro de un with. Acá tenemos una lectura, acá tenemos otra lectura, porque hay dos lecturas. Ah, es el mismo. Acá tenemos una escritura, también dentro del with. Tenemos el contenido que vamos a agregar afuera del with y adentro simplemente lo usamos. Bien. ¿Alguna duda de archivos? Algo que no hayan entendido, que no les quedó claro. Profe, disculpe, con el tema del with, se instancia primero, o sea, al inicio, pero veo que después lo vuelve a llamar. Al with me decías. Sí, sí. Veo que lo instancia primero, con with open, y luego no, abajo es right, perdón. Yo estoy mal. Sí, ahora sí. Sí, lo de abajo es un reino. Profe, con esto ya no es necesario poner close. No, porque el with se encarga de hacer el close. Profe, ¿con esto sí pueden Bien. trabajar dos personas con el archivo o no? Sigue siendo la misma restricción de una sola persona. Es que siempre se puede, solo que necesitas abrir y cerrar. Haces la lectura, lo cerrás. Haces la escritura y lo cerrás. En todo se trabaja así siempre, ¿no? Lo pensaba por los Google Sheets o las hojas de cálculo de Google, que ahí se puede trabajar de varias personas al mismo tiempo. Bueno, lo que tenés siempre es una lectura. Cuando vas a hacer la escritura, o sea, la lees y la dejas en tu computadora. Y cuando vas a escribir, abrís el documento, lo escribís, lo volvés a cerrar. Entonces vos tenés una copia del documento en tu computadora. Pero cada vez que vas a hacer una lectura o escritura, abrís y cerrás. Ok, gracias. De nada. Bueno, pasando los archivos, vamos a empezar a ver unos ficheros que son con un formato especial, los CSV, que significa Comma Separate Values, que lo que hace es tener valores separados con comas.
es más o menos cómo trabaja una planilla de Excel, pero una versión simplificada. Cada fila se representa con una línea diferente y los elementos dentro de la fila van a estar separados con comas. Podemos tener el encabezado, cada título del encabezado separado con coma, y abajo los valores también todos separados con comas. Bien, en Python para poder manipular estos datos vamos a tener dos métodos que son el reader y el writer. ¿Cómo funcionan? Bueno, arriba tenemos un archivo con el formato CSV que tiene los encabezados nombre, profesión e email, todos separados con coma. Y abajo tenemos los datos. El nombre es Manuel, el primero, la profesión es desarrollador web y el mail es manuel@ejemplo.com. Abajo el nombre es Javier, es analista de datos y tenemos el mail. Todo separado con coma, como pueden ver. Entonces vamos con un with a hacer una apertura del documento, del archivo que es un CSV, y lo abrimos para escritura. Vamos a nosotros cargar los contactos a partir de estos datos de contactos, de esta variable. Y le decimos que cada nueva línea le agrega un salto de línea. Y lo abrimos como CSV file. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una escritura del archivo CSV, del tipo CSV, perdón, en el archivo CSV que es CSV file, con el delimitador coma, o sea, les decimos cómo se va a separar. Acuérdense, CSV file es el nombre de nuestro archivo contactos.csv. Poner CSV file y poner contactos.csv es exactamente lo mismo. Bien, este CSV que está al principio de Writer es simplemente el nombre de la librería que acabamos de importar ahí arriba. CSV. Y writer es uno de los métodos que tiene. ¿Qué es lo que le podemos mandar? Le podemos mandar el nombre del archivo y cómo vamos a delimitar los valores ahí adentro. Entonces empezamos a recorrer las filas de este archivo y decimos que cada fila se va a llamar contacto y que va a estar en contactos. Contactos en nuestra lista. Y lo único que hacemos es escribir nuestra lista que se llama contacto, nuestra fila, la escribimos con el método writer OW. Esto lo que hace es guardar una fila completa en el archivo, inserta una fila al final, con el delimitador coma, porque ya lo habíamos definido arriba. Yo creo que no puedo copiar esto, a ver, no. Estamos en la página 35. Acá. Yo creo que no me va a dejar pegar esto acá, pero probemos. Y no, no me deja. Y acá lo tenemos. Lo abro para escritura. Importo el CSV acá, tengo los datos aquí y simplemente voy agregando fila por fila. Contacto es esto de acá o esta otra tupla de aquí. Eso es contacto. Entonces le inserto todos esos datos a mi archivo. Vamos a correr esto y vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo leemos ahora un archivo CSV? Vamos a hacer de nuevo esto.
Esto va a ser para escribir un CSV. Y esto va a ser para leer un CSV. Me está dando error esto. Se llama contactos, está para... esta comilla no va hacia acá. Bien, entonces esto me crea el archivo CSV y lo voy a abrir. Fíjense que la R esta creo que en el PowerPoint de ustedes puede estar con una W. Tengan siempre presente que lectura es con R y escritura es con W. Si ven que hay algo diferente es porque seguramente es un error. Acá de nuevo lo leo, digo dónde está el archivo, digo para qué lo voy a abrir, para lectura o para escritura, y digo cómo van a ser las nuevas líneas, cómo están separadas las líneas. Están separadas con saltos de líneas. Y lo abro como un CSV file. Cuando voy a leer las líneas, ahora tengo que ver cómo están separados los valores dentro de la línea. Todo lo vemos con el delimiter, que está separado con una coma. ¿De dónde lo leo? De CSV file. ¿Qué es CSV file? Es este apodo que está acá. ¿Qué significa eso? Significa que estoy leyendo esto, contactos.csv. Es exactamente lo mismo. Entonces eso me va a traer una tupla. Cada fila es una tupla, que tiene nombre, tiene profesión y tiene correo. Esto es un for, algo, in y un iterable. El iterable es lector. Voy a ir tomando las filas de a una. Esto es como cuando poníamos clave y valor en los diccionarios. En cambio acá en vez del diccionario que tenía 2 valores, esto tiene 3. Entonces pongo los 3. Y abajo simplemente muestro el nombre, la profesión y el correo. Para que quede más bonito yo le voy a agregar acá unas tabulaciones. Ahí está. Y lo muestro, simplemente muestra. Corramos a ver qué pasa. Ahí está. Yo le voy a agregado una tabulación más, pero no importa. El nombre, la profesión y el email. Bien. ¿Alguna duda de los CSV? Profe, ¿el delimitador se puede cambiar o sí o sí siempre tiene que ser coma? Se puede cambiar. Puede ser un punto y coma, puede ser una barra. Porque lo más común que a veces me pasaba era que un nombre de alguna ciudad o algo tuviera la coma incorporada dentro. Ah, perdón. Vamos a ir acá, mira. Ahí está el CSV, lo vamos a bajar. Lo guardamos en el escritorio. Y lo abrimos. Pero voy a poner, bueno, que lo abra con el Excel. No, quiero que lo abra con el blog de notas. Es que yo le puse delimiter, le puse un punto y coma. Sí. Vamos a formato, fuente. Vamos a ponerle 20. Ahí está. Fíjate cómo están delimitados los campos. Con punto y coma. Entonces sí, se puede cambiar. El más común es la coma. El delimitador más común. Pero puede ser un punto y coma, puede ser un punto, lo que quieras. Solo que bueno, hay estándares y para qué salir de los estándares. Ok, gracias. Bueno, acá nos explica un poco lo que ya veníamos viendo, que la función del reader recibe como parámetros un archivo abierto en modo de lectura y el delimitador de columnas.
y devuelve un objeto reader, el cual es iterable, que nosotros lo hemos almacenado acá en el lector. Al lector lo conseguimos del reader. Y el writer, más o menos lo mismo, que para escribir un archivo CSV hay que usar un objeto del tipo writer, y que tiene un método que se llama writerW, perdón, que el método writerW recibe como argumento los datos que va a almacenar y escribe en el archivo los datos pasados como parámetros como una fila completa. Por eso es que le pasábamos la fila y el writerW lo escribía. Eso lo podemos ver acá. No, ¿dónde estamos? Acá. El writer dice que va a escribir acá, pero el que verdaderamente escribe es este, el writerW, que le mandamos los datos. Pero acá configuramos cómo se va a escribir. Configuramos dónde y cómo. Pero el writer W simplemente recibe qué es lo que va a guardar. No sabe dónde, bueno, sí sabe dónde. No le decimos dónde ni cómo guardarlo. Eso ya está acá. Está complicado, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Por cuál empiezo? O la primera, la más fácil. La primera. No, más que duda, una observación por ahí para ver si no estoy equivocado en los conceptos. Cuando dice que crea el objeto reader al que llamamos lector, podemos iterar sobre él. El iterar sobre él es que podemos usar el for variable objeto como si fuera un for each. Eso era en la anterior, ¿no? Mm. ¿Para dónde está? Donde dice podemos iterar sobre la página 37. Acá. Mm. Sí. La pregunta, ¿cuál era? Perdón, ahora que estamos viendo el... Cuando dice que una vez creado el objeto reader, al que podemos llamar lector, podemos iterar sobre él. El Sí, iterar sobre él es hacer una especie de for each claro. Los para recorrer objetos todos los iterables en Python son esos, listas, tuplas, cosas que podemos Sí, ir separando en elementos y pasar de un elemento al otro. está bien. Gracias. De nada. ¿Una sola tenías? Me dijiste por dónde empiezo, yo me imaginaba un montón de dudas. No, era eso nomás que me quedó. Bien. Va, que ¿Alguna otra quería duda? corroborar que lo que había entendido estaba bien. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, acá se acaban los ficheros CSV y vamos a comenzar ahora con los JSON. ¿Qué son los JSON? Son objetos de JavaScript, se llaman JavaScript, el nombre largo es JavaScript Object Notation, y están definidos dentro de este estándar, el ECMA 262, basado en JavaScript. La estructura ya la vimos, son los diccionarios que nosotros estuvimos viendo, se encierran entre llaves y adentro tiene un par de clave y valor. Por ejemplo, apellido, Fernández, nombre José Luis, área, finanzas, Ciudad de México, de Madrid, perdón. Entonces tiene para cada clave tiene un valor. Que el valor no necesariamente es un tipo de dato simple, puede ser incluso otro diccionario. Bien, en Python, así como teníamos el import IO para los archivos, el CSV para los archivos CSV, tenemos la librería JSON para los tipos de datos JSON. La serialización es aquella que me permite a través de un archivo que yo tengo o de un tipo de datos que yo tengo en mi programa, convertirlo
en un archivo JSON. Existen dos funciones de JSON para la serialización. Vamos a ver esta que es la dump, que recibe un objeto y devuelve una cadena en formato de JSON. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Se está haciendo un poquito largo esto, ¿eh? Pero bueno, ahí tienen para meter mano y practicar un montón. Hago el import del JSON, los datos los tengo acá. ¿Por qué me da error? Porque están las comillas estas dadas vuelta, entonces vamos a modificar las comillas. Lo que no me gusta acá es que le pusieron avenida Siempre Viva 742. Era Siempre Viva 123. Ahí viven. ¿O no? ¿O me acuerdo mal la dirección? No tengo idea. Bien, ¿por qué me sigue dando error ahora? Están los datos, datos JSON igual a JSON. Puso un 2 en el apellido. Apellido. Ah. No apreté bien el Shift. Ahí está. Bueno, si corro esto, lo único que va a hacer es convertirme estos datos que están acá en un formato tipo JSON. Bien, entonces corro esto y ahí están los JSON. Hasta el momento no parece algo muy relevante, pero ya vamos a ver qué es lo que hace completamente. Vamos a ver el potencial que hay acá. ¿Qué sigue acá? Si es que queremos mostrar el archivo este, tenemos que está el nombre, el apellido, o sea, casi lo mismo que teníamos, pero le cambió el formato nada más. Y como está escrito igual, no se ve diferencia a simple vista, pero esto es un JSON manipulable como JSON y aquello es un diccionario de Python. Si ponemos que muestre el tipo de archivo, vamos a ver que nos muestra como un string. Entonces no es el diccionario que teníamos en datos, porque si ponemos datos, perdón, si ponemos datos, eso sí es un dict. Pero de arriba esto es un string, lo convirtió en string. Pero es un poco más sencillo de manipular para algunas cosas. Por ejemplo, guardarlo en un archivo. Bien, ahora que ya lo tenemos serializado a esto, o sea, lo tenemos convertido a un string, podemos proceder. Yo creo que tengo código repetido acá, así que yo veo que borro. Podemos proceder, vamos acá, ponemos serialización. Y acá vamos a proceder a simplemente almacenar ese archivo en un documento de texto. Vamos a hacerlo en el with. El archivo se va a llamar simpson.json. Lo abrimos para escritura y lo abrimos como JSON file. Datos es esto de acá. Entonces yo lo que quiero guardar es datos JSON en realidad. Y corremos esto. ¿Qué es lo que pasó acá? Que se creó un archivo de tipo .json que yo puedo descargar
Lo puedo guardar y lo puedo abrir. Y se abre con el Visual Studio Code. Perdón, voy a abrirlo con otro editor. Abrir con... Ya casi, ya casi. Abrir Notepad. con... Ah, acá estaba, el Notepad más. Ese abre casi de todo. Sí, me parece que vamos a abrirlo con el Notepad nomás. No lo veo el Notepad por acá. Entonces lo vamos a buscar por aquí. Acá está. Sí, me lo va a mostrar así nomás. Pero bueno, esta barra de acá en realidad es un carácter de escape para que cuando lo lea, fíjense que hay unas comillas aquí. Para que muestre las comillas, como cuando uno Claro, hace un string, quiere que las comillas no sean consideradas como límites del string. justamente para eso. ¿Qué pasaría si es que no estuviesen estas barras? Pasaría que cuando voy a leer el archivo este, me daría con que esta llave está entre dos comillas. Entonces, para mí, esto sería un carácter y a esto lo tomaría como una variable. Entonces, con estas barras de escape, yo las muestro a estas comillas como parte del carácter, como un carácter más. Entonces, nombre queda entre comillas. Esa es la conversión que hace. No sé si se terminó de entender para qué están las barras esas ahí. Porque fíjese que el 8 no tiene esas barras. Sí, sí, son los caracteres de escape para, o sea, lo que va a continuación de esa barra es lo toma como un carácter Sí, o como una instrucción de salto de línea o tabulación. bien, eso sería. Entonces, ¿qué Una es lo...? pregunta que Sí, tengo, cuando bajas el archivo a la máquina, a la compu, en este caso lo pones en el escritorio, si lo invocas de ahí, ¿no lo abre con el collab? no, porque el Colab es una computadora, es como si... ¿Usaste el TeamWeaver alguna vez? ¿Él? TeamWeaver. Sí. Bueno, es como si yo estuviese usando el TeamWeaver acá para acceder a otra computadora. Yo estoy accediendo ahora a una computadora que está en el servidor de Google. Es más, si te fijas la estructura de los archivos, esta O es una sea que es computadora con Linux. como un cliente del servidor directo, digamos. Sí. Está bien. Lo que sí puede pasar, que no lo probé, es esto, lo de activar la unidad de Drive. Pero sí, vamos a poner que conecte. Pero no sé para qué, porque igual todo lo que cree acá lo voy a borrar porque es todo de prueba. Entonces, no tiene sentido. Después, si es que queremos eh, guardar archivos que sean importantes, sí, pero por el momento es prueba todo. Es más, borro todo esto, no me importa lo que pierda porque es todo de prueba acá. Entonces, con que vean que los archivos se crean, con que prueben con ese tipo de cosas, para mí es suficiente porque aprendieron a manipular los archivos. En esta instancia no es necesario que guarden nada. Sí, si lo hacen con el idle del Python, ahí nos da la opción de guardarlo en la compu y queda como un archivo de texto. Sí. Bien. Sigamos. Ya no queda nada. Vimos la serialización, ahora vamos a ver la deserialización.
que sería el traducir ahora del archivo de texto ese que tenemos, el .json, a una variable, a un archivo .json, pero para ser manipulado por Python. ¿Cómo hacemos esto? Antes lo que usábamos era el dump, ahora vamos a usar el load. El load lo que recibe es una cadena, un archivo, que va a decodificar en un diccionario. Vamos a copiar esto. Esto tiene un error, me parece. Ah, perdón. Ahora sí. Bien, entonces yo lo que le tengo que mandar es esta cadena de acá, que se va a guardar en R, que está fallando acá, a ver. Las Vamos comillas a simples me sacar parece que esto. están mal. Las comillas Sí, simples. Todas las están mal comillas. las comillas simples, pero también estas de acá, mira. Las dobles también están mal. Sí, Todas. me cambió todas las comillas. Que en realidad dicen que las españolas reales son estas, ¿no? O que no había comillas, sino los corchetes angulares. Que esto no es de nuestro idioma. Pero bueno, me siento más identificado con esto que con los corchetes angulares. Ahí está, parece, ¿no? Esto se llama BART escolarizado, a las comillas de acá también. Bien, veamos qué es lo que hace esto. El import JSON no lo vamos a poner porque ya lo habíamos puesto. Porque tengo un... Ah, esto es un archivo de texto, claro. Lo que está haciendo ahora es a ese archivo de texto convertirlo a un diccionario y va a mostrar si es que el atributo este, si es que está escolarizado el chango este BART. ¿A dónde? Lo rechazaron, profe, yo. Sí, Las igual no. comillas parece, profe, puso simple y terminó Hay, con hay no. hay una comilla de más al final del diccionario, me parece. Al final. Ah, En perdón, a ver, root, vamos a ver. Sí, hay Ahí. una comilla de más. Y otra duda Vamos a es ver. el RS que va ahí, no estaba en el apunte, ¿no? Porque no lo... en el print. Ah, perdón, acá dice bar y es BART. Ahora sí. Ah, Entonces me creo un diccionario a partir de una cadena de texto, porque esto es cadena de texto, me crea un diccionario y puedo leer un valor a través de la clave. profe, me parece que en el apunte está mal escrito también, hay una R de más ahí, por las dudas. En el ¿En apunte en dónde? PowerPoint. Vamos a verlo. ¿A dónde? Ah, esta R. No, esa R va, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era la función de esa R, pero veamos. Sí, sí va. Ya les voy a investigar después cuál era la función de esta R, que no me acuerdo ahora. Y les voy a decir cualquier cosa si trato de explicarle así guitarreando, como dicen. ¿No es una R Pero de read, de lectura? no, no era de lectura, pero alguna función tenía. Ya les voy a decir, o si me acuerdo en un ratito les digo. ¿Qué era? No, ya les digo, ya lo investigo, después sí les digo. Pero, bueno, lo que hace el load S es deserializar el archivo, o sea, pasarlo de texto a un tipo JSON, un punto de diccionario, un tipo de diccionario, perdón. Ahora vamos a leer el archivo departamento.json que tiene esto de acá.
De nuevo, está leyendo un archivo de texto y va a mostrar, vamos acá, vamos a copiar esto primero. Tengo que quitarle el formato, aunque pegando con control V, a ver, voy a probar. Hace un montón que no pego sin formato. Ah, sí, funcionó. Control Shift B corta por si lo quieren probar. Bien, copiamos esto de acá. Al import lo sacamos porque ya lo tenemos importado arriba. Están todas las comillas bien acá. Estas comillas no están bien. Bien, abre este archivo departamento.json como un JSON file. Habría que tener el archivo este acá. No lo tenemos el archivo departamento.json. Bien, vamos a crearlo. ¿Cómo se escribía un archivo JSON? Así. Entonces, primero lo vamos a escribir para poder después leerlo, porque no lo podemos leer si no lo tenemos. Copiamos esto acá, copiamos esto aquí, tenemos el JSON del departamento como JSON file, y lo que vamos a escribir acá son los datos. Datos. Ahí está. ¿Se entiende, no? Lo abro para escritura. Guardo los datos en el archivo JSON file, que es nada más ni nada menos que el departamento.json. O sea que acá me va a aparecer un archivo que se va a llamar departamento.json. ¿Qué es lo que voy a archivo? Voy a leer el archivo JSON file, va a ser departamento.json, que lo voy a leer de los archivos ahora. Y del archivo lo voy a convertir a un diccionario. Lo convierto a un diccionario y después muestro el valor de la clave empleado, pero acá no hacíamos esto así. Entonces lo vamos a poner a empleado, entre comillas, porque si no, no va a funcionar. Ahora sí, se entiende, ¿no? Tengo los datos, los guardo en disco, los leo del disco, lo convierto a diccionario, muestro de qué tipo es y muestro un valor. ¿Cuál es el valor de la clave empleado? Es todo esto de acá. Toda esta lista de atributos. Veamos. Me dio error. ¿Por qué me dio error? Es que yo puse que se va a llamar departamento y acá dice departamentos. Entonces le saco la S. Ahora sí. Es un archivo del tipo dict, perdón, un tipo de dato dict. Ahí solo mostraba acá. O sea que yo leí desde un archivo de texto, lo convertí a un diccionario y abajo estoy mostrando el valor para la clave empleado. ¿Dónde está este departamento.json? Acá está. ¿Lo puedo bajar? Veamos. Departamento.json. Ah, pero acá no me dejaba abrirlo. A ver. Copiar ruta de acceso. Si voy a pegar la ruta de acceso me pega cualquier cosa porque es el directorio local, miren. Entonces dentro de esa notebook, esa es la forma de llegar al archivo JSON. Eso no me sirve. Yo no me acuerdo si el Notepad me permitía. Bueno, igual ya no lo tengo acá. Departamento. No, no me deja hacer eso. Abre. Escritorio. Y ahí estamos.
todos los valores que acabo de escribir. Bien, en la siguiente diapositiva está lo más importante de la clase. Qué grande. Y hasta acá Está mal llegamos. eso, está mal porque son 56, en realidad el 55 tiene superpuesto el cartel verde. A mí me parecen 55, ¿eh? Sí, bueno, pero ese cartel verde que dice code, achicalo y va a ver que abajo hay un ejemplo. A ver que lo achique así. Exacto. Ah, a ver. Bueno, vamos a borrar este cartel. ¿Es un easter egg? ¿Qué ¿Cómo? pasó acá? Sí, me parece. Para que lea qué es esto, porque por ahí es algo que nada que ver, ¿no? Dice, el sueldo de un vendedor es la suma de un monto fijo pagado por el gerente más un porcentaje de sus ventas mensuales. Me suena, me suena un ejercicio del primer módulo esto. Si sus ventas fueron, sí, es el mismo ejercicio, solo que ahora con archivos. Por ahí es el ejercicio de desafío, ¿no? No lo vamos a hacer. Está interesante. Yo les dejaría para ustedes para que lo hagan. Así practican un poco. Pero qué hallazgo, ¿eh? Yo no lo hubiese encontrado. Y a veces los informáticos hacen travesuras, esconden cosas. Mirá No si sé es el eje. si te habrá pasado, pero hace Y es muchos el años único PDF que para el PowerPoint que cuan- tenía. cuando, cuando mandaban esas cadenas de mail que decían cosas de Bill Gates, que había que sumar la edad, la altura y no sé qué, y daba el número 666. Después otra vez apareció un mail así un mail cadena, que daba una secuencia de comandos que había que hacer en el Excel 4 me acuerdo que era. Entonces había que pararse en una casilla, después el Alt no sé cuánto, el P, y daba una serie de Control Alt y Control Shift y Alt y cosas así. Y cuando llegabas al último comando aparecía en el